Pues entonces, así lo haremos. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Versículos del 1 al 6. Como no me traje los lentes, pues no va a ser difícil. Vamos a leerlo de aquí. ¿Todo lo tiene? Sí, amén. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Voy a hacer un paréntesis, hermano. Es interesante, se me hace muy interesante. Y ahorita lo vamos a leer un poquito más, porque Moisés estaba viendo a la distancia que la zarza ardía y le llamó la atención. Pero cuando él se acerca a la zarza, Dios le habla. Mientras Moisés se mantiene a distancia, Dios no le habla. Ahora, eso no quiere decir que Dios no estaba ahí. Dios estaba ahí, mas sin embargo no le hablaba. O sea, había presencia. Muy amable, gracias. Había presencia, pero no había voz. Y muchas veces queremos, con cuidado, con cuidado. Y muchas veces queremos que Dios nos hable estando a distancia. Y así no funciona. Te tienes que acercar al fuego. Te tienes que allegar a Dios para que Dios empiece a hablar. Muchas veces decimos: pues yo no hago nada malo, yo vivo una vida bien, no hago nada, voy a la iglesia, pero no te acercas al fuego. Entonces no hay comunicación. Dios no va a estar gritando, Dios te va a hablar cerquita. Y dicen por ahí los que saben que le dijo Moisés, Moisés, porque era una voz suave y porque era un término de cariño. Era un susurro. No le gritó: Moisés, 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 Moisés. Así que, si queremos que Dios nos hable, tenemos que acercarnos a la llama. El 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, mi Dios, porque tú nos permites estar en tu casa para buscarte, para aprender de ti, mi Dios, para escuchar tu palabra, mi Dios. En esta hora yo ruego que tu Espíritu Santo, mi Dios, ministre la vida de tu pueblo, mi Dios. Aquellos que vienen cansados, mi Dios, que tú traigas el aliento, la fuerza, mi Dios. Aquellos que vengan lastimados, mi Dios, que tú traigas el bálsamo, mi Dios, que tú traigas el confort para sus vidas, mi Dios. Que tú les hables, que tú les ministres, mi Dios. Y que esta palabra quede anidada en sus corazones, mi Dios. Y que ellos también puedan reproducirla, mi Dios, a aquellos que la están necesitando, mi Dios. Que ellos puedan ser portadores en sus lugares de trabajo, en sus escuelas, en sus vecindades, mi Dios. Que esta palabra, Señor, que tú traes hoy para nosotros, mi Dios, que podamos, Señor, reproducirla y llevarla, Señor, compartirla con aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Habla en nuestras vidas y en nuestros corazones, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén.
había un niño de tercer grado que su mamá lo quería mucho. Su mamá lo quería mucho y le decía, como toda buena mamá, le decía, ay, mijo, que el niño le gustaba mucho la matemática y hacer sus tareas, le gustaba la escuela. Y su mamá siempre le decía, ay, mijo, qué inteligente eres tan inteligente, ¿verdad? Y siempre animándole, echándole ganas, ¿no? Animando al niño y diciéndole que él podía hacer lo que él quisiera hacer. Y entonces un día el niño llega a la escuela, o más bien al terminar la escuela, la maestra le dice, ¿sabes qué? Necesito hablar con tu mamá, y le da una nota. Y la nota, pues decía algunas cosas, y el niño intenta saber qué es lo que dice, como buen niño de 8 años, intenta abrir la carta e intenta leerla. Ese era el problema, que él no podía leer. Y entonces entendió hacer unas palabras, algunas las logró, pero llegó a una que decía algo así como remedio. Entonces va con su amiguito y dice, oye, ¿qué quiere decir esto? Y el niño, su amigo, franco como todo buen niño, que eres tonto. Y en ese momento el niño se le cayó el mundo y no volvió a hacer la tarea. Y entonces sus calificaciones empezaron a bajar. Y la maestra le dice, oye, ¿le diste la nota a tu mamá? Oh, pero agarra la nota y la pone en su lonchera. ¿Ah? Y la esconde. Y la maestra pasó una semana y dice, oye, ¿le diste la nota a tu mamá? Sí, sí se la di. Fíjese que la vergüenza, dice que el niño sintió vergüenza en ese momento cuando le dijeron, la nota dice que eres tonto. Y dice que por primera vez el niño sintió vergüenza. Y la vergüenza nos hace hacer cosas que no hacemos usualmente, que están fuera de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Número 1, no le dio la nota a su mamá. Número 2, dejó hacer la tarea porque dijo, es que soy tonto. ¿Para qué la hago? Y cuando la maestra le preguntó, ¿le diste la nota a tu mamá? Él dijo, sí se la di. La vergüenza te hace hacer cosas que son fuera de tu carácter. Y la maestra le hace otra nota y se la vuelve a mandar. ¿Y qué creen que pasó con la nota? La volvió a esconder. Después de 2 semanas le dice, oye, ¿qué pasó? Pues ya se la di. Como todo buen niño, ¿verdad? Cuando hay problemas de calificaciones, quiero ver a tu mamá. No, ya le avisé. No, y luego te dicen, que te firme tu mamá la nota. Ya está el niño buscando algún documento, ¿verdad? Y pasando, les estoy dando ideas, no sé cómo se hace. Te voy a dar otra nota. Dice, pero esta vez te la voy a engrapar a tu camisa. ¿Qué cree que pasó con la nota? La volvió a esconder en la lonchera. Hasta que finalmente, un día, al salir corriendo, pega la lonchera en el mesabanco, se abre la lonchera y salen las notas. Y la maestra dice, ¿qué pasó? Dice, tienes un problema, pero tenemos que enfrentarlo juntos. Moisés te hace poner tantas excusas para no hacer el trabajo de Dios. Cuando tú has fallado o cuando tú has dejado de hacer cosas que tenías que hacer y sientes vergüenza, empiezas a poner excusas para no hacer eso que tenías que hacer. No sé si me expliqué. Mire, Moisés va a cuidar las ovejas, ve la zarza y Dios le habla y le dice, ¿sabes qué?
Primero, quítate los zapatos, estás en Tierra Santa. Número 2, te voy a usar para que saques al pueblo de Israel. He escuchado su clamor y necesito que saques al pueblo de Israel. Serás tú quien lo guíe. Y entonces en el capítulo 4, perdón, en el versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Puso una excusa. Sin embargo, cuando usted analiza la vida de Moisés, usted se da cuenta que ese no es necesariamente el caso. Aquí la pregunta es: cuando estoy dando una respuesta, ¿es simplemente una excusa o es algo basado en la realidad? ¿Es simplemente una excusa porque tengo miedo de hacer algo o porque verdaderamente no lo puedo hacer? ¿Y sabe qué pasa? Que muchas de estas respuestas, y yo se lo he dicho en algunos mensajes atrás, yo hablé de esto, que muchas de estas respuestas están basadas en inseguridades que se forjaron en nosotros en nuestro pasado. Alguien nos dijo algo y lo creímos. Hace muchos años, yo todavía me acuerdo que a mí me lo decían y yo no creo que me traumé, o a lo mejor sí, no sé, igual estoy traumado y no me he dado cuenta. Pero yo me acuerdo que mi mamá me decía, y no me decía que era burro, me decía: si no estudias, vas a ser burro. Como si fuera voy a mutar, será una mutación. Si no estudias, te van a salir orejas y no sé. Y entonces empecé a escuchar que se empezó a decir, se les decía a los papás: no le digas burro a tu hijo, porque si se lo dices muchas veces, se lo va a creer. Ahora, ¿cuántos creen que eso es cierto? Digo, no sé si el niño se crea que se va a convertir en burro, pero sí, si le estamos diciendo tantas veces algo, se lo empieza a creer. O sea, si tú le dices: es que eres un bueno para nada, eventualmente el niño dice: no soy un bueno para nada. El ejemplo que dice el pastor, ¿verdad?, del helado. El niño que va por el helado, ¿verdad?, y el paletero le dice: ¿de qué sabor lo quieres? Dice: no importa, el tomo se me va a caer. ¿Verdad? Llega un momento en que empiezas a creerte la mentira y te empiezan a decir: es que tú no puedes ser. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás yo le prediqué de alguien cuando yo quería ser controlador de torre de aviones? Y alguien me dijo: es que tú no puedes. Y yo se la compré, porque era una persona a quien yo le tenía mucha confianza. Tristemente era un líder de la iglesia que me dijo: no puedes. Yo por eso, usted me ve a mí, usted me va a escuchar siempre diciéndole al niño: vete a la escuela, sí puedes. ¿Quieres ser astronauta? ¿Por qué no? Sí puedes. Abogado, sí puedes. Doctor, sí puedes. Político, mejor no, pero también puedes. ¿Por qué no? ¿Sabe que la iglesia falló en una cosa? Se concentró en lo espiritual. Les dijo a la gente que no estudiaran, que buscaran a Dios. Y hoy no tenemos políticos en el gobierno que defiendan los estándares que creemos, que defiendan nuestras creencias. Tenemos homosexuales, tenemos lesbianas, tenemos a todo tipo de cosas, a todo tipo de creencias en nuestros gobiernos, pero no hay cristianos que defiendan la palabra. ¿Por qué? Porque no era importante. Y hoy estamos pagando la consecuencia. En eso falló la iglesia. Sí, políticos también, que defiendan, que se paren y digan: yo creo en Dios y creo que la palabra de Dios es estándar de vida.
Así que yo creo que muchas de las cosas o las inseguridades que tenemos son por lo que nos metieron en la cabeza cuando éramos pequeños. Y la pregunta aquí es, otra de las preguntas sería, ¿cómo llegaste a la definición de ti? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar esto? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y cuando llegues ahí, cuando reconozcas o definas quién eres, la pregunta es, ¿quién te ayudó a llegar a esa definición? Moisés era un hombre que nació de una familia hebrea en un tiempo cuando el pueblo de Dios o el pueblo de Israel se había multiplicado. El pueblo de Israel había bajado a Egipto por medio de los patriarcas. José ya estaba en Egipto, vino una hambruna y por la palabra de Dios que le dio a José, Egipto juntó mucha comida y hubo comida y entonces bajaron ahí y ahí sobrevivieron. Y dice la palabra de Dios, capítulo 1 y 2 de Éxodo, que el pueblo se empezó a multiplicar. El pueblo se empezó a multiplicar y era tanto ya el pueblo que Ramsés, el faraón, dijo, ellos ya son más que nosotros, nos van a ganar. ¿Dónde hemos escuchado eso? Es que ya son muchos, así que tenemos que hacer algo. Número uno, los vamos a esclavizar y ahora ellos nos van a servir. Y lo lograron. Y después de eso se seguían multiplicando. Entonces Faraón dijo, ok, entonces vamos a matar a los niños. A los niños que nazcan hay que matarlos. Y le dijeron a las parteras, ¿saben qué? Niño que nazca, niño que matan. Pero ellas también eran hebreas, así que no lo hicieron. Y Faraón dijo, ¿por qué no están haciendo lo que les dije? Y entonces las parteras dijeron, porque es que las mujeres hebreas son muy fuertes y ellas paren antes de que llegamos, dan a luz antes de que lleguemos. Cuando llegamos ya los niños están afuera. Entonces Faraón dijo, ok, de aquí en adelante prohibido tener niños. Y si es niño, que muera. Lo vas a matar. No importa que esté vivo, no importa que ya haya nacido, tiene que morir. Si es mujer, que viva. Pero si es hombre, que muera. Nace Moisés y la mamá lo esconde por 3 meses, pero después ya no puede seguirlo escondiendo. Lo pone en una canastilla, lo avienta al Nilo y la canastilla llega a donde está la hija de Faraón. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y entonces Ocabé entrega ese niño y Miriam va siguiendo la canastita, ¿verdad? Y cuando ve que la hija de Faraón lo recoge, le dice, ¿sabes qué? Yo conozco una mujer que te lo puede cuidar. Y dijo, ok, está muy bien, adelante, que se lo lleve. Y entonces, imagínense una mamá que tuvo que soltar a su hijo, tuvo que dejarlo ir, pero luego no solamente le regresan a su hijo, sino que cree, le pagan por cuidarlo. Le digo, llévaselo a esa mujer y dile que le voy a pagar por cuidarlo. Cuando piensas que has perdido algo, el Señor te lo va a regresar y te lo va a regresar con creces. Cuando piensas que ya lo perdiste, el Señor va a hacer una maravilla. Moisés regresa con su mamá y su mamá lo tiene que cuidar, pero lo tiene que cuidar por poco tiempo. Y Jocabed sabe que lo tiene que cuidar por poco tiempo.
Los teólogos dicen que entre 4 y 8 años, no podría ser más de eso porque el niño tenía que empezar en la escuela y tenía que empezar a recibir educación egipcia. Así que Jocabed todos los días le hablaba de la palabra de Dios, estoy seguro. La Biblia no lo dice, pero estoy seguro que como buena mamá, ella le estaba diciendo, ¿por qué? Porque ella sabía que él tenía que regresar, y no regresar a cualquier casa. ¿A cuál casa? A la de Faraón. Los egipcios tenían cualquier cantidad de dioses. Si había algo, tenían un dios para eso. Del sol, de la luna, del cocodrilo, de la tortuga, el zorro, el gato, todo era un dios. Así que ella se encargó de decirle a Moisés, mira Moisés, tú eres descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tu Dios es el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Y todos los días diciéndole, porque sabía que cuando llegara a la casa de Faraón, iba a tener que aguantar todo eso. Instruye al niño en su carrera, porque cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso es tan importante inculcarle a los niños la palabra de Dios. Por eso es tan importante hacerlos que oigan quién es su Dios, que es un Dios poderoso, que es un Dios vivo, que no están solos, que Él te acompaña día y noche, cuando tienes pesadillas, cuando no puedes dormir, cuando tienes que hacer tarea, cuando no le entiendes. Métele a tu hijo que Él es hijo de Dios. Y que no solo es hijo de Dios, porque mira, cuando tú lo mandas a la escuela, tú te vas a tu trabajo y él se queda en el salón. Así que tú lo dejas, pero ¿qué crees? Dios se va contigo a tu trabajo y se queda con él en el kinder, en el salón, en donde él esté. Le tienes que inculcar eso. Hijo, tú no estás solo. Hijo, Dios está contigo. Te está viendo, para bien y para mal, como siempre lo he dicho. Si quieres hacer una maldad, una fechoría, una travesura, Dios te está viendo. Pero también si quieren dañarte, Dios te está viendo y te está protegiendo. Es importante llenarle no solo la cabeza, sino el corazón de la palabra de Dios al niño. ¿Cuántas veces hemos visto a jóvenes, niños, que crecen en el Evangelio y por alguna razón u otra se apartan del camino? Pero esa semilla que se sembró eventualmente los trae de regreso. Dice que no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito. Y Jocabed le enseñaba, no olvides a Dios, no olvides a Dios. Pero cuando él regresa a la casa de Faraón, ¿qué es lo primero que le dicen? Olvida. Olvida todos tus dioses, tu Dios que has escuchado. Olvida las enseñanzas de tu madre. No menciones que eres hebreo. ¿Por qué? Porque era el hijo de la hija de Faraón. Era el nieto de Faraón. Le cambiaron la ropa, le cambiaron el peinado, lo llevaron a estudiar con los mejores maestros. Es más, el nombre Moisés no es el nombre judío. El nombre Moisés es el nombre egipcio. ¿Sabe usted eso? Moisés, que es Moshe, que se deriva de la palabra Mosha o Masha, que significa porque del agua lo saqué. No sabemos si Moisés tuvo un nombre hebreo o no. Siempre se le llamó Moisés. Y Moisés estuvo en las mejores escuelas, tuvo los mejores maestros, obviamente aprendió la religión egipcia, conocía a los dioses egipcios. Dice, fíjense, mas sin embargo él recordaba quién era, sí recordaba. Por eso le digo, cuando usted le dice a sus hijos, les enseña, Dios va a hacer la obra eventualmente de recordar. Mire, dice en el capítulo 7 de Hechos,
En el 22. En el 22, perdón. Quiero hacer una nota, y voy a regresar un poquito. Quiero hacer una nota acerca de esto. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero Moisés, cuando Dios lo manda a hablar, dice que él no puede hablar. Pero aquí dice que era poderoso en palabra y en hechos. Alguien le dijo a Moisés que era tartamudo. Alguien le dijo que no podía hablar, pero sí podía hablar. El problema es que la vergüenza muchas veces nos hace decir o hacer o pensar cosas que en realidad no son verdad. 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y entonces Moisés pensó, este es mi momento. Ahora es cuando voy a liberar al pueblo. Ahora es cuando voy a hacer la obra de Dios. Porque él estaba convencido de que lo iba a hacer. Él sabía que era hebreo, él sabía que era hijo del pueblo de Israel. Él sabía que necesitaban un libertador. Y él dijo, ok, ahora es cuando. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Aquí está la clave. Pero ellos no lo entendieron así. ¿Cuántas veces has querido hacer cosas, pero las personas con las que contaban no lo entendieron así? Y tú has dicho, quiero hacer esto. Y no estoy hablando solamente aquí en la iglesia, estoy hablando en todo. Has querido abrir un negocio, poner una peluquería, si eso es lo que se te da. Y la persona con la que cuentas o debes contar no lo entiendes. Vamos a poner una tortillería. No la vas a hacer. Ya hay muchas. Vamos a vender pallets. No, todo el mundo vende pallets. Vamos a... ¿Sí me entienden? Los que más te deben ayudar son los que no lo entienden así. Y entonces vivimos frustrados. Porque estamos contando con ellos. Al día siguiente, se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Dos egipcios peleando, dos judíos peleando, y entonces Moisés dice, ¿por qué pelean? Si ustedes son hermanos, no tienen por qué pelear. ¿Y qué le dijeron? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Líderes me van a entender. Cuando traen un proyecto y les dicen, ¿quién te crees? ¿Quién te crees? Yo no voy a hacer eso. Los que son líderes o han sido líderes me entienden, no van a alzar la mano ni nada, ni van a decir amén porque pues no van a decirlo, pero saben, ¿sí? Es un proyecto y tú dices, este es el que vamos a hacer. No, creo que no vamos a hacer eso. Yo no te voy a ayudar. ¿Yo por qué? Yo no te elegí. No, yo sé que tú no me elegiste. El pastor te puso por dedazo. Yo creo que no. Si estoy aquí es porque Dios quiso que estuviera aquí. Si no hubiera querido, pues
le hubiera puesto en el corazón a alguien más. Moisés estaba listo para enfrentar a los egipcios, pero no estaba listo para enfrentar la incredulidad de su pueblo. O sea, él estaba listo para defender a los judíos contra los egipcios, pero cuando se están peleando entre ellos y los quiere defender o los quiere poner en paz, ellos no le creyeron. Y mire, fue la reacción del pueblo lo que lo hizo pausar. Porque él venía con todo, A los 40 años él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a rescatar al pueblo de aquí. Y estaba intentando hacer eso, tanto que mató a un egipcio para defender a un judío. Pero cuando se quiso defender al otro judío de un judío, no le creyeron. Él dijo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muchas veces, con las personas con las que cuentas, son las que no te apoyan y eso es lo que te hace pausar. Tú tenías planes, tú tenías ideales, tú tenías proyectos, pero por la incredulidad de alguien paraste. No paraste por tu incredulidad. ¿Quién provocó tu incredulidad? Eso es lo que habrá que analizar. Ese proyecto que no pudiste hacer ya. Ese proyecto que te paró. Y el problema es que muchas veces paramos y nos quedamos ahí y nos quedamos el resto de la vida diciendo, pude haberlo hecho. Pude haberlo hecho. Ahora, ojalá el proyecto sea reciente y puedas retomar y decir, ¿sabes qué? Vámonos. Pero hay cosas que pasaron hace muchos años que ya hasta se te olvidaron. Y fue la incredulidad de alguien más la que no te permitió avanzar. Así que yo te diría, no dejes que ellos te desvíen de quién. Porque le preguntaron, ¿quién te puso? Ahora, ¿por qué Moisés traicionó a su memoria? ¿Por qué Moisés traicionó a su memoria? Y le voy a decir algo. Moisés les pudo haber dicho así de sencillo. ¿Quién te puso por juez? Pues no sé si has escuchado de él, pero Ramsés II, o sea, es mi abuelo. O sea, no sé si sepas que soy un príncipe de Egipto. Él pudo haber utilizado eso. Fácil, fácil. Y con eso lo he hecho. Yo por eso soy juez y gobernante. Mas sin embargo su memoria le traicionó. Y no se acordó de eso. Y le dice en el 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Dice que al oír estas palabras Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. El temor te hace correr. Cuando la gente no te apoya, sales corriendo. Y no solamente sales corriendo, te vas a esconder. Porque no regresó a Egipto. No regresó al palacio. ¿Qué le podían hacer? Honestamente. Y usted dirá el día de hoy, oh, que eso es corrupción, tráfico de influencias. Llámele como usted quiera. Él era un príncipe. Si mató a un egipcio, ¿qué le hubiera pasado a Moisés? Honestamente. No creo que le haya pasado mucho. Él pudo haber dicho, y sabes que estaba abusando de uno de los empleados y se me pasó la mano y fue imprudencial. No le hubieran hecho nada. Sin embargo, cuando él escuchó que lo acusaron, y que no lo acusó un egipcio, que lo acusó un judío, su propio pueblo le echó en cara lo que había hecho para defenderlos. Dice que salió corriendo, se fue y se fue a Madián, lugar lejano. Y dice que conoció a Sefo. Dice que trabajó para Jetro por 40 años. Otra vez 40 años. Y se va y está cuidando sus ovejitas, ¿verdad? Se va de pastor. Hermano, a mí este mensaje la verdad sí me pegó, la verdad a mí sí me pegó. Y se va por 40 años, tiene 2 hijos, pero se conformó a ser pastor. Y por 40 años fue pastor de ovejas de su suegro. Pero él no era pastor, él tenía que liberar a un pueblo. Sin embargo, la vergüenza y el temor lo hizo que se olvidara de su llamado original y se puso a cuidar ovejas.
¿Y cuántas veces nosotros por temor o vergüenza, nos hemos desviado del camino y estamos haciendo cosas para las que no fuimos llamados? Y estamos sentados en los lugares en donde no tenemos que estar sentados. Y estamos haciendo las cosas que no debiéramos estar haciendo, que son buenas a lo mejor, pero no son las correctas. Muchas veces, por fallar en una cosa, nos pasamos culpando. Y yo le decía la semana pasada, hermano, perdónate. Y sigue lo que estabas haciendo. Si estabas predicando, regresa a predicar. Si estabas ministrando, regresa a ministrar. ¿Por qué no? Es que cometí algo que Dios ya te perdonó. ¿Por qué seguir cargándolo? Y Moisés vivió por 40 años como forastero. Tanto así que tuvo 2 hijos y al primero le llamó Gerson. Gerson significa forastero, extranjero. ¿Okay? Y Dios le habla entonces. A través de dice que del medio de la zarza, Dios le habló y le dijo: Moisés, Moisés. Por lo que ya leímos, luego le dice: porque he escuchado el clamor de mi pueblo y tú los vas a liberar. En el 11 dice, estamos en Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. ¿Quién soy yo para que vaya? El sentido de valor que tenía para él mismo. ¿Se acuerda que la semana pasada le dije? Prediqué en la tarde. Perdón, ¿verdad? La semana pasada yo enseñaba en la tarde. ¿Verdad? Dios no quiere que le sirvas por lo que tú crees que vales. Dios quiere que le sirvas por el amor que le tienes. Porque si nos vamos a poner cuánto valemos, no vamos a llegar muy lejos. Si nuestro servicio va a estar basado en nuestro valor delante de Dios, no vamos a llegar muy lejos. Porque nuestro valor no depende de lo que nosotros hagamos. En todo caso, nuestro valor depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Porque dice que en nuestros días más santos somos ¿qué? Trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, las cuales son justificadas por la sangre de Jesús. Amén. Entonces son aceptables a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya? Y Dios le dice: ve, porque yo voy contigo. O sea, no importa quién eres tú, lo que importa es quién va contigo. Por eso es que vas a hacer lo que vas a hacer. Moisés le pregunta: ¿quién soy yo? Y Dios le responde: yo estaré contigo. Ni siquiera le respondió: tú eres fulano de tal. No es que eso tú ya lo deberías de saber. Muchas veces decimos: es que, ¿por qué lo voy a hacer yo? Mire, ¿no le ha pasado? Yo creo que sí le ha pasado. Hermano, te toca hacer esto. Y a lo mejor no lo expresas y no dices: ¿y yo por qué? O ¿por qué yo? Pero sí piensas: ¿no hay alguien más capacitado? ¿No hay alguien más que pudiera hacerlo mejor? El problema que aquí es que nosotros pensamos que nosotros lo vamos a hacer basado en la experiencia, conocimiento o fuerza que tengamos. Pero cuando Dios te dice que hagas algo, es porque Él te va a capacitar para hacerlo. Él no necesita tu capacidad. Él necesita tu disponibilidad.
Si tú estás dispuesto para hacerlo, Él lo va a hacer. Y no sé cuánto les ha tocado, a mí en lo personal, sí, que ha habido proyectos que tenemos que hacer, que yo sé que yo no puedo hacer, y sin embargo las cosas, como luego dicen, se alinean. No, no se alinean. Dios acomoda todo y va sucediendo. Y tú dices, al final del evento, del proyecto, lo que haya sido, tú dices, te vas a la casa y dices, ¿cómo lo hice? No, no lo hiciste tú, lo hizo Dios a través de ti. Algunos tenemos que dejar de vivir en la fe de otros. ¿Saben que Moisés, la primera vez que fue a Egipto y que se enfrentó a los egipcios, él iba basado en lo que su mamá le decía? Que él era hijo de Dios, que su Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que él era el libertador de Israel. Él les decía todo eso. Pero cuando ya lo escuchó a mamá, se le olvidó. Si tú pones tu confianza en los halagos, si tú pones confianza en lo que haces para seguir adelante, cuando se acabe eso, va a haber problemas. Mire, en el capítulo 3 y el versículo 13 y 14, dijo Moisés a Dios, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, yo soy, me envió a vosotros. Tú nunca sabrás quién eres hasta que no sepas quién es Dios. Y mire, decir que conocemos a Dios es una cosa, pero conocer a Dios es algo totalmente diferente. Porque cuando tú conoces a Dios, no solamente conoces a Dios, sino que empiezas a conocerte tú. Porque te das cuenta de quién eres, no por quien tú eres, sino por quien Él es. Y entonces las cosas que puedes lograr, no porque tú las puedes lograr, pero porque Él está contigo. Mientras no conoces a Dios, no podrás conocer qué es lo que puedes hacer. Porque estarás confiado en ti solamente, en tus fuerzas, y verás las cosas basado con el lente que tú tienes, el lente de tu conocimiento, el lente de tu fuerza, el lente de tu experiencia. Pero cuando veas lo imposible, ahí te vas a atorar. Pero cuando conoces a Dios, entonces dices, no importa, porque yo ya hice lo posible, ahora Dios te toca a ti hacer lo imposible. Amén. Y lo que a veces para uno es imposible. Porque a veces que las cosas ni siquiera son imposibles, simplemente para uno son imposibles o son difíciles. Lo importante es hacer lo que tú puedes. ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Porque muchas veces queremos lograr cosas grandes, y Dios las va a permitir, Dios va a permitir hacerlas. Pero lo primero que tenemos que empezar es a dar los pasos que nosotros podemos dar. Y Él se encargará de hacer lo que no podemos hacer nosotros. El problema es que nosotros queremos estar en control siempre, ¿verdad? Y tener todo ya programado. Y saber qué va a pasar aquí, y después aquí, y después aquí, y después aquí, y después aquí, y llegamos al final. Queremos estar en control de todo, pero muchas veces solamente vas a llegar hasta el punto número 3. El 4, 5 y 6 lo va a tener que hacer Él. Y no te lo va a decir. Si por su misericordia te lo comparte, muy bien. Pero quizá no te lo comparta. Quizá tengas que empezar a caminar tú, y Dios lo va a hacer. Vamos a poner una iglesia, pero no tengo dinero para pagar la renta. Bueno, empieza a predicar, eso sí puedes hacer. Empieza a prepararte, eso sí puedes hacer. Compra una sillita, compra 2, y las prestadas. Usa el patio de tu casa. ¿Sabe que casi la mayoría de iglesias empezaron en una casa? Si no me equivoco, no está Erika aquí, pero Alfredo está. Esta iglesia empezó en una casa, en una sala. Y creo que
pincha de la china, o sea, la pincha de la vajilla de la hermana, de la pastora, se fue en el proceso. ¿Ah? Porque los niños, como buenos niños, andaban corriendo y creo que hay que pagarle todavía, creo que todos estamos en deuda con la vajilla de la pastora. ¿Ah? Pero si queremos rentar el auditorio para poner la iglesia, no vamos a poder. Empezar a hacer las cosas que sí podemos hacer. Vas a ser cantante, ok, perfecto, cómprate la guitarra, pero no me alcanza para una cara, pues cómprate una desbarata. Toma las clases, prepárate, haz lo que tú puedes hacer y Dios hará lo que tú no puedes hacer. Amén. Moisés llegó a conocer, fíjese, esto es interesante, ya voy a terminar. Esto es muy interesante. Moisés tuvo vergüenza porque mató al egipcio, lo escondió. Lo vieron y lo acusaron. Se lo echaron en cara, salió corriendo. Salió corriendo y se fue a esconder a un lugar muy lejano, que era Madián. Por 40 años se le olvidó quién era él. Así que se conformó por un tiempo. Y si Dios no se hubiera presentado en la zarza, no hubiera salido de él. Moisés se puso a cuidar ovejas, por 40 años cuidó ovejas, y Dios se le aparece y le dice, ¿sabes qué? Vas a regresar. Pero cuando Dios se le aparece y dice, quítate las sandalias porque estás en tierra santa, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué dice que hizo? Se cubrió la cara porque tuvo temor de ver a Dios. ¿Por qué tuvo temor? Porque sabía que había fallado. Sabía que no había cumplido con lo que había dicho. No había cumplido con su propósito. Así que se escondió para no verlo. ¿Cuántas veces por la vergüenza nos escondemos y no queremos saber, no queremos ver a Dios cara a cara? Santo. Yo que dije la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando las parejas se pelean, a veces no se pueden ni ver? ¿Ah? Cuando tú le faltas el respeto, le gritas a tu papá. Yo le decía en esa ocasión, decía, cuando el niño le falta el respeto a su mamá, no la puedes ver a la cara. ¿Ah? Porque sientes que vergüenza. Y Moisés sentía vergüenza. Pero fíjense más adelante. En el capítulo 33. Y el versículo 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como quien habla a su compañero. En otras versiones dice, como quien habla a su amigo. Moisés llegó a formar una relación tan especial con Dios. Es más, los teólogos le llaman Moisés, ¿cómo llaman a Moisés? El amigo de Dios. Dice que hablaba Moisés con Jehová cara a cara. Ya no hubo vergüenza. Se acabó la vergüenza. Cuando él hizo su trabajo, cuando él hizo lo que tenía que hacer, Moisés llegó a hablar cara a cara con Dios, como quien habla con un amigo. Mire, Jesús nos dijo, y ya no llamaré siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero yo les he contado todo. Y cantamos el canto, Él es mi amigo fiel, Él es mi amigo fiel, Él es mi amigo fiel, su amigo soy. Y si eres su amigo, ¿le hablas como tal? Porque hay veces que, miren, y a mí me ha pasado, yo nomás le platico lo que a mí me pasa, yo no le puedo platicar lo que le pasa a alguien más, porque no lo sé, yo solamente le platico lo que a mí me pasa. Hay veces que nos acercamos a Dios
escondiéndole cosas, como si él no las supiera. ¿Verdad? Como cuando escondemos algo de un amigo, o como cuando escondemos algo de tu mamá, o de tu papá, o de tu esposo. ¿Ah? Y miren, los esposos no me van a dejar mentir. Cuando usted está escondiendo algo a su esposa, no sé si de veras es un sexto sentido, pero luego empiezan, ¿qué traes? Algo traes. ¿Ya? El aniversario, y va y le compra una joya o le compra algo, un vestido, algo. Pero los hombres de repente no se nos da mucho eso de esconder, ¿verdad? Porque no podemos, porque la mujer siempre está en casa. Y entonces, ¿cómo lo escondo? ¿Verdad? Y entonces empieza uno a actuar raro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y la mujer qué traes? ¿Qué hiciste? ¿Con quién andas? Nada, no, todo está bien. No, algo anda mal. No, todo está bien. Por eso sé que algo anda mal. Ok, todo anda mal entonces. Tratamos de esconder, pero no somos buenos para esconder. Y qué bueno que no somos buenos para esconder. En el caso de Dios. Imagínense que nos hiciéramos cínicos delante de Dios. No nos llevaría nada, número uno. Y número dos, Él ya lo sabe. Pero a veces nos acercamos a Dios con cierto recelo, como, híjole, quién sabe. Y si le cuento esto, no le voy a contar. No, porque qué vergüenza. Qué vergüenza contarle eso a Dios. Dios tan santo, Dios tan puro. Y yo con mis pensamientos sucios, no le puedo contar eso. Yo le decía la semana pasada, no hay pecado que sorprenda a Dios. El pecado más fuerte, el pensamiento más sucio, la cosa más horrenda que ella es eso, Él ya la conoce. ¿Y qué crees? Ya murió en la cruz del Calvario por él. Amén. Así que puedes acercarte a Él con toda confianza como a un amigo y verle cara a cara. Y decirle, Dios, aquí estoy. Quiero ser tu amigo. Quiero platicarte todo. Me duele esto. Tengo problemas. ¿Alguna vez alguien le ha platicado a Dios del problema que tiene con su esposo o su esposa? No, porque Dios no le va a ayudar en eso. ¿A qué le importa a Dios? No, Dios le importa. Y no solamente le importa, lo sabe. Obviamente hay niños y no puedo hablar de cosas raras, ¿verdad? Aquí, pero no hay cosa que no le puedas decir a Dios. No hay cosa que no le puedas decir. Tengo este problema. Ahora, ¿Dios no sabe que usted tiene el problema? Sí, Dios lo sabe ya. Entonces, ¿para qué se lo digo? Para que se desahogue, hermano. ¿Cuántas veces lo único que queremos es desahogarnos y no tenemos con quién? Mujeres, no se pueden desahogar con nadie porque ya se va a enterar toda la iglesia. De los hombres no hablo porque los hombres no compartimos nada. Los hombres no hablamos de nada. Salvo de la iglesia, de las maravillas de Dios y del fútbol. O el béisbol. Eso es lo que vamos a hablar. 3 temas. Bueno, no sé, yo creo que hay como 5 temas que los hombres hablan entre hombres. Trabajo. Bueno, nosotros, primero Dios. ¿Ya? Hablamos de Dios. Hablamos del trabajo, política y deportes. 4 entonces. El más abierto va a hablar de sus hijos. Y lo grandioso o lo terrible que son. Pero casi no. Política, trabajo, deportes y Dios. 4 cosas van a hablar los hombres. Pero el problema que estás teniendo con tus hijos, tú como varón, que tus hijos ya no te responden, ya no te obedecen, hay veces que es frustrante. ¿Y a quién se lo cuentas? Con la mamá te va a decir, son niños. ¿Yo no? ¿A quién se lo cuentas? ¡A Dios! No para que los castigue, sino para que tú descanses y puedas
otra vez empezar y tomar otra visión y decir, ¿sabes qué? Ahora es que Señor, sí, a lo mejor yo estoy mal. Entonces Dios empieza a hablar a tu corazón a través de la palabra, a través de un canto. ¿Sabes qué? A lo mejor ellos no están tan mal, a lo mejor soy yo el que está mal. Por eso quiere que le hables. Y tú vas a tener esa confianza cuando te acerques a Él, cuando te acerques a la llama, cuando te llegues a Él y Él te empiece a hablar y te haga ver y te haga sentir. Y no solamente te haga sentir, pero te haga entender que no es por tu fuerza, que no es por lo que tú has hecho, que no es por lo que tú vales, que no es por tu conocimiento, sino que es por su gracia, que es por su fuerza. Y yo decía la última vez, en restaurar. Y Dios te va a ayudar a restaurar, a sanar esa conciencia.